Gracias a ti, Alfonso, y muy buenos días a todos, ¿no? La verdad es que nos pones en una tesitura complicada, ¿no? En un tema, tal como aparece formulado en el programa, de estos que no todavía, ¿no? En este momento, no sé dentro de un tiempo, pero en este momento todavía no se sabe bien ni cuál es su alcance exacto, ni cuál será pues el momento en el que finalmente aterrice, desemboque, se formalice de alguna manera todo este asunto del propósito corporativo, ¿no? Ahora, lo cierto, antes lo comentábamos, es que es un asunto pues muy vivo, en estado de ebullición intensa y continua en este momento, despierta incluso opiniones apasionadas en un sentido y en otro, y insisto, no se sabe bien si todavía el grado etéreo en el que se mueve pues terminará materializándose en algo, ¿no? Pero, en fin, por empezar de alguna manera, puesto que el tema, además, al menos en mi caso, está planteado como una pregunta. ¿El propósito corporativo constituye ya una nueva categoría o es, de momento, todavía una reformulación de lo que sería el propósito corporativo entendido con una perspectiva o en un sentido clásico, ¿no? Por ahí voy a empezar. Bueno, en una perspectiva clásica, pues yo creo que el tema ofrecía pocas dudas, ¿no? Quizá tomando la perspectiva contractual como punto de partida en la puesta en marcha de una compañía, pues de ahí la perspectiva contractual pedía de manera natural una causa por la que los socios pusieran en marcha esa fórmula jurídica asociativa. Y, por tanto, pues la causa se relacionaba con la intención, el objetivo, el fin que perseguían para constituir una compañía. Se aceptaba, además, con carácter general. Ahí pues nuestro maestro don José Girón ocupó páginas muy sesudas en la configuración de un concepto suficientemente amplio de sociedad, en el cual pues el fin común a perseguir por los socios delimitara el concepto. Bueno, eso era, por tanto, relativamente sencillo de entender. El objeto social, por tanto, pues no era más que la plasmación estatutaria de esta finalidad, la actividad a la que se iban a aplicar las aportaciones de los socios. Y, por tanto, este objeto social definido estatutariamente pues delimitaba el interés social también, ¿no? El compromiso que los socios asumían, el riesgo inversor que cada uno de ellos efectivamente aceptaba al comprometerse en el contrato de sociedad, y también de ahí derivaba su expectativa de participar en las ganancias. De hecho, los conceptos de sociedad en la codificación, tanto en el Código de Comercio, el primero, como en el Código Civil. Curiosa circunstancia esta, porque el Código de Comercio lo dejaba pues en un ánimo de lucro así algo más vago, que se entendía, bueno, como una ventaja que los socios obtendrían, pero el Código Civil, como es unos años posterior, pues probablemente sus redactores, influidos por comercialistas de la época, llegarían a la conclusión de que no era suficiente la concreción del Código Civil, del Código de Comercio previo, y le daban una vuelta haciendo referencia expresa al ánimo de participar en las ganancias. O sea, como si el concepto del Código Civil fuera más mercantil que el concepto del Código de Comercio, ¿no? Circunstancia curiosa, seguramente por razones históricas. Pero bueno, pues ahí estaba la idea del ánimo del lucro en las diversas formas que admitía, y de ahí también pues el derecho legítimo, lógico, natural de los socios al beneficio. Eso ayudaba también, por terminar con esta idea clásica,
a configurar lo que fue aquella conocida doctrina de las bases esenciales. Esto es, cuáles eran los elementos societarios que habían condicionado de manera esencial la pertenencia del socio en esa sociedad y la asunción del compromiso y del riesgo que con su aportación había aceptado. De manera que, si esas bases esenciales cambiaban, por ejemplo, con una modificación del objeto social, pues ese tipo de modificaciones darían lugar al derecho de separación, que históricamente nació relacionado con la doctrina de las bases esenciales. Bueno, el ánimo de lucro, en definitiva, pues se construía desde una perspectiva privada, derechos individuales, este juego, interés social, interés de los socios, pues en definitiva venía a ser una cierta transacción que en cada momento pues, daría lugar a un tipo de estrategia, incluso en la distribución del resultado. Si primaba el interés social, pues eso llevaba a más reservas, si primaba el interés de los socios, a más distribución. Bueno, el 348 bis, en definitiva, tan traído y llevado, no es más, en cierto modo, que una transacción entre estos dos elementos que configuraban esta perspectiva clásica del contrato de sociedad y, por tanto, de la concepción del interés social. Bueno, pues en esa concepción el propósito corporativo era un principio, como decía, natural, permanente. Y claro, la pregunta es, ¿y eso sigue siendo válido? Yo creo que como punto de partida, sin ninguna duda. Otra cosa es, luego, cuando haga una mínima referencia a la evolución que se ha producido posteriormente. Digamos que todas las sociedades, las de aquella época, digamos, más fundacional del concepto, y las actuales, se constituyen con un propósito relacionado con el objeto social para desarrollar un negocio, una actividad, etcétera. Puede ser que la actividad no sea estrictamente mercantil, por eso ya en su momento se llegó a la conclusión de que adoptar una determinada forma pensada para eso atraía el carácter mercantil, incluso aunque la actividad, el propósito último, fuera de otra naturaleza. Hubo un tiempo en que proliferaron determinadas sociedades que tenían una finalidad más sociopolítica que económica y, sin embargo, no por eso se discutía su carácter mercantil. Bueno, pues este propósito típico sigue siendo la ganancia. Yo creo que eso no es discutible. La obtención de una ventaja, llamémoslo ánimo de lucro, etcétera, que entra en este contexto de equilibrio entre el interés social y el interés particular, reservas, dividendos, etcétera, como decía. Por tanto, que la sociedad sigue siendo un instrumento de derecho privado económico principalmente, lo sigue siendo. Yo creo que en eso no hay duda de que esa naturaleza esencial permanece y, por tanto, que en la sociedad hay una estructura jurídica, ¿no?, de organización de un patrimonio vinculado a un fin promovido por los socios. Y eso no se ha entendido en la evolución ya más reciente que excluya la atención a otros intereses que incluso puedan servir de forma mediata a una mejor obtención del fin social o a un mejor desarrollo del interés social. Y, por tanto, pues que atender a otro tipo de intereses que no sean estrictamente los de los socios puede tener una repercusión en la imagen reputacional de la sociedad o de la empresa, en un mejor estatus incluso de competencia en el mercado frente a inversores o atrayendo, ¿no?, la voluntad de inversores, clientes, etcétera, mediante patrocinios de otras actividades. Hubo un tiempo en que se discutió si las sociedades estaban para eso, y hay algún caso clásico en que los socios de una sociedad discutían
si los administradores, y yo creo que llegaron a tomar un acuerdo o impugnar un acuerdo de Junta General en algún caso, si era lógico que los administradores de la sociedad hubieran convenido con un equipo de baloncesto la promoción deportiva a través de publicidad en las camisetas, etc. ¿No? Pues esto puede tener un beneficio de imagen reputacional, de estatus competitivo y, por tanto, no se aparta de lo que era el fin clásico de promoción del interés social. Bueno, hasta ahí yo creo que las cosas han estado razonablemente claras. ¿Qué es lo que ha pasado más recientemente? Pues yo creo que hemos asistido a una evolución en la que primero fue la forma de enfocar la responsabilidad social corporativa, sobre todo en los códigos de buen gobierno, ya con recomendaciones y cumple o explica, lo que implicaba ya un cierto grado, digamos, de presión mayor. Esa presión se eleva con la configuración de la información no financiera en la directiva primero, en la ley española de 2018 que la incorpora, porque ahí ya pues estamos empezando a ver la exigencia de una información más estricta, más estructurada y sobre todo auditada, verificada, que indudablemente es un paso decisivo en esta evolución, en la que ya debe haber compromisos, obligaciones. Es cierto que todavía en el ámbito de la voluntariedad, eso no se ha perdido. O sea, una sociedad que no quiera hacer responsabilidad social corporativa y no destine nada a estos capítulos de la información no financiera, pues no tendrá que elaborar los documentos ni auditarles, ¿no?, en materia de información no financiera. Pero ya el último paso, la información de sostenibilidad en la última directiva, pendiente de transponer, pero que ya podemos ver cuál va a ser su orientación y, sobre todo, con el complemento de otras directivas de diligencia de vida, la de equilibrio de género, etcétera, ya están apuntando a lo que es la fase actual, la última fase en esta evolución, donde, bueno, pues la voluntariedad yo creo que sigue siendo el principio inicial, pero cada vez más las recomendaciones, etcétera, las normas que se han ido produciendo apuntan hacia una situación en que el estímulo se va convirtiendo en empuje. Ya no es solo un estímulo, sino un impulso en el cual dice, bueno, es verdad, usted esto lo puede atender, no atender de determinada manera, pero mire, si no lo hace ya empezará a pasar esto y esto, en fin, lo que todos sabemos que es la última orientación. En definitiva, esta evolución a la que me he referido tan brevemente, pues ha llegado a un punto en el que lo que está ocurriendo es un fenómeno de penetración de intereses generales en el núcleo duro de lo que era el contrato de sociedad tradicional. Y, por tanto, pues lo que se va pidiendo cada vez más es que en el interés social, sobre todo en las sociedades cotizadas, por el hecho de que son también las que tienen un mayor volumen económico, más poder, más incidencia económico-social en el entorno y en los intereses sometidos a riesgo y necesitados de protección, estos intereses generales que nadie discute, que deben ser protegidos, el medio ambiente, los derechos humanos, incluso la forma de gobernar las sociedades, el equilibrio de género, etcétera. No está en discusión que esos sean intereses generales dignos de protección. Lo que está en discusión es cómo penetran, a través de qué vías, con qué grado de vinculación, etcétera, en el núcleo duro de una sociedad que inicialmente está configurada con otros objetivos. Este es el problema. Estas, digamos, estas estrategias en las que el derecho administrativo económico ha ido comiendo terreno, si me permitís la expresión, al derecho mercantil hasta formular o hasta configurar una especie de zona intermedia que se pretende compartida por el derecho societario mercantil, un derecho eminentemente privado con el derecho administrativo económico, un derecho primordialmente imperativo, pues ahí está situado el problema. Por tanto, la pregunta es, ¿dónde estarían los límites a esa estrategia?
Bueno, en la medida en que se respete el principio de voluntariedad, usted puede elegir incluir en sus estatutos principios de esta naturaleza para que se sienta más vinculado. Lo puede hacer sin incluirlo en los estatutos, sino simplemente cumpliendo determinados objetivos de sostenibilidad de los que usted tendrá que dar información verificada, etcétera, etcétera. Bueno, no se alteran los principios básicos, pero yo creo que podemos estar a punto de que ese equilibrio de algún modo se rompa. Si fuéramos capaces de entenderlo en un sentido todavía transaccional, las sociedades efectivamente, sobre todo las cotizadas, deben asumir, deben entender que hay intereses generales en riesgo, que van más allá de lo que pudieran ser sus fines estrictamente privados y, por tanto, que ahí deben asumir obligaciones. Yo creo que esto debe ser admitido así. Ahora, en este terreno, digamos, de un cierto consenso, de una cierta transacción entre los dos elementos en juego. Podemos estar a punto de saltar el límite. De eso yo creo que hay que ser conscientes y, por tanto, de entrar en una zona de imperatividad, de instrucciones vinculantes, etcétera, lo cual pues, plantearía problemas de otra naturaleza, incluso de carácter constitucional. La libertad de empresa sigue estando en la Constitución en el artículo 38 con las características conocidas, ¿no? Y, por tanto, pues, digamos, esta inclinación hacia algo más que una posición intermedia sería ya casi hacia una nueva categoría y no solo hacia una reformulación transaccionada y convenida, pues yo creo que ahí está el peligro. De momento, los pasos legislativos, termino con esto, el paso más conocido y más evidente, que es la aparición de estas llamadas sociedades de beneficio e interés común, ¿no? De una forma pues, un tanto atrabiliaria, si se me permite la expresión, ¿no? En una disposición adicional 10ª de la Ley de Creación y Crecimiento y necesitadas de todo tipo de desarrollo reglamentario, esas están pidiendo todavía voluntariedad estatutaria. Por tanto, bueno, pues están dentro de lo que pudiera ser normal. También digo una cosa final. Uno toma el término propósito y verá que en la última reforma de la Ley de Mercado de Valores, que está en marcha o a punto de aprobarse, también hay aparece una nueva categoría que se llama sociedades con propósito de adquisición. Dice, anda, el término está más ahí, y obviamente no tiene nada que ver. Estas son unas sociedades cotizadas cuyo objetivo es adquirir otras, normalmente vía OPAs para reembolsar a los socios de la adquirida, etcétera. O sea, eso sí que es en el terreno del negocio tradicional. Y sin embargo también se las llama sociedades con propósito, lo que puede generar hasta un equívoco terminológico. Pero en fin, igual había que haberla llamado sociedades con intención de adquirir otra. Entonces hubiera quedado más nítidamente diferencial. Pero, en fin, termino con esa reflexión que hacía. Yo creo que habría que delimitar bien y establecer bien cuáles son los límites de esta que llamaba estrategia de penetración de intereses generales, que efectivamente lo son y están necesitados de protección en el núcleo duro de las sociedades, y yo creo que el límite debe de estar pues, en este sentido que indicaba, de todavía una voluntariedad animada, digámoslo así, en algunos casos obviamente compatible con medidas de fomento y en otros con medidas de prohibición. Evidentemente, pues lo que no se puede en función del principio del interés social y maximización del beneficio, pues sería permitir que una sociedad que hace determinadas emisiones al medio ambiente continuara haciéndolas porque eso es mejor para su interés clásico de obtener más ganancias. O sea, ese es otro problema. Ese es el problema del marco normativo de protección de intereses generales. En lo que estamos es en cómo configuramos en el núcleo duro de la sociedad la protección de estos intereses, atender a estos riesgos, reponer daños cuando se hayan producido. Todo eso está
en la Directiva de Diligencia Debida, y ahí es donde yo creo que todavía las estrategias de transacción, consenso, impulso, etcétera, deben de cumplir su función antes de llegar a estos otros terrenos de la imperatividad, instrucciones vinculantes, etcétera, a que me refería. No sé si he cubierto incluso, aunque no me has enseñado la tarjeta de los 5 minutos. No he tenido que hacerlo, no he tenido que hacerlo. Pues nada, no hace Tengo falta. aquí 5 minutos. Ya lo estaba escribiendo. El siguiente paso es enseñarlo. Bueno, no te hace falta. Ahí lo ves. El tema del congreso del año pasado, en el que también tuvimos la suerte de contar con algunos de los ponentes de este año, y entre ellos con don Jesús Quijano, con Jesús, era regulación versus mercado, no por contraponerlas, sino por saber dónde está el equilibrio. Y en las palabras de Jesús hoy, pues seguimos viendo que ahí tenemos el 1255 del Código Civil, la autonomía de la voluntad, por ser nuestra disciplina el derecho mercantil, unido a el cruce de la oferta y la demanda. En ambos es la libertad la que nos lleva hacia donde quizás sin necesidad de esta normativa, que también me mojo y me atrevo a decir que no es que sea excesiva, que creo que lo es, sino que llega tarde, que creo que llega. ¿Y por qué tarde? Porque ya estamos respetando los derechos humanos, por supuesto, y entonces somos de verdad quienes tenemos que, las compañías, realizar informes e informes, demostrando que hacemos lo que se presumía que tenemos que hacer.